Advertencia, estimados míos. Este es un canal completamente dedicado a la historia, por ser un personaje bastante polémico y por el boicot que hubo hace 3 años atrás al presidente Salvador Allende con comentarios ofensivos. La caja de comentarios de este personaje va a estar bloqueada. Espero que este vídeo que hago con mucho amor no genere suspicacia y les guste mucho. Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército y presidente de la República de Chile. Como vuelvo a recordar y reiterarles, estimados curiositos, de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo y así esta familia siga creciendo. Aquí continuamos con la segunda y última parte de la biografía de Augusto Pinochet Ugarte. Durante la dictadura militar se realizaron profundas reformas económicas que convirtieron a Chile en uno de los pioneros del neoliberalismo económico que comenzó a asentarse en la década de 1980. Para la formulación de este nuevo modelo, Augusto Pinochet confió en los denominados Chicago Boys, un grupo de economistas educados en la Universidad de Chicago, bajo la dirección del economista conservador y premio Nobel de Economía, el estadounidense Milton Friedman, quien posteriormente se refirió a estas reformas como el milagro de Chile. Para el año 1984, Pinochet designó como ministro de Hacienda a Luis Escobar Cerda, economista que se alejó momentáneamente de las ideas liberalizadoras de los Chicago Boys. Sin embargo, para el año 1985, cuando el país ya parecía recuperado de la crisis, decidió reemplazar a Escobar por Hernán Bucci y retomar el modelo neoliberal. Bucci optó por reformas menos radicales que las de sus predecesores, logrando revitalizar la economía a través de diversas medidas, tales como el control de la tasa de interés, el fomento de las exportaciones, la estabilización y la renegociación de la deuda externa privada y la privatización de las compañías estatales más grandes de las restantes. En ese tiempo, la CAP, la Enersys, Endesa, Entel, CTC y ANSA, LAN-Chile, entre otras. El cobre continuó su proceso de desnacionalización, aunque Codelco se mantuvo como empresa estatal. La construcción de la Carretera Austral fue la obra más importante de su mandato, una red vial cuyos trabajos entre 1976 y 1989 superó los 1.200 kilómetros de extensión. Según los expertos, la construcción del camino tuvo 3 efectos destacados. En primer lugar, permitió una unidad integrada terrestre y longitudinalmente, poniendo término a formas de vida particulares y aisladas que estaban organizadas en cuencas. En segundo lugar, unió 2 capitales regionales hasta entonces separadas, que es la región de Aysén, Coyhaique, con la de los lagos, Puerto Montt, estableciendo desde allí la conexión terrestre con la capital nacional y el resto del país. En el tercer lugar, como la interacción en la zona austral era más expedita con Argentina, su territorio era controlado oficialmente por Chile, pero factualmente, como se dice, por el país vecino, por lo que la red vial permitió una chilenización de la región austral. En las relaciones internacionales durante los primeros años de la dictadura militar, Augusto Pinochet participó a través de la DINA y la CNI en la Operación Cóndor,
un plan de coordinación de operaciones de represión de movimientos izquierdistas entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Sudamérica y la CIA de los Estados Unidos. La operación afectó principalmente a ciudadanos paraguayos, uruguayos, argentinos y también a nosotros los chilenos. Sí, también se concretó en el asesinato de autoridades de otros países, como en el caso del general Juan José Torres, expresidente de Bolivia. En varias ocasiones el coordinador de las operaciones de exterminio fue el ex agente sicario de la CIA y colaborador de Manuel Contreras, Michael Townley. A esta operación se debe, entre otros, los atentados contra de Edgardo Enríquez y de Bernardo Leighton y su esposa, así como los asesinatos del general Carlos Prat y su esposa, del ex canciller Orlando Letelier y de las 119 víctimas de la Operación Colombo, que en algunos lo había mencionado anteriormente. La violencia de estas operaciones, junto con las denuncias realizadas por los numerosos exiliados, gatilló el rechazo de la opinión internacional. Debido a esto, Augusto Pinochet se vio impedido de viajar oficialmente al extranjero, salvo por contadas excepciones, un viaje público a España en 1975 para asistir al funeral del dictador Francisco Franco y otro a Estados Unidos en 1977 para reunirse con el presidente de aquel entonces, Jimmy Carter, y otro secreto a Bolivia en 1988, donde se reunió con Víctor Paz Estenssoro. Las relaciones con el Reino Unido estuvieron rotas hasta el año 1979, año en que Margaret Thatcher asumió como primera ministra de dicho país. Thatcher levantó el bloqueo de ventas de armas a Chile y Pinochet, por su parte, apoyó incondicionalmente al Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas con Argentina. En 1982, brindándole apoyo logístico e inteligencia militar a los británicos. Entre ambos mandatarios se desarrolló una relación de amistad que trascendió en el periodo de la dictadura militar. Augusto Pinochet tuvo un positivo acercamiento al dictador boliviano Hugo Banzer Suárez para buscar una solución a la mediterraneidad de Bolivia mediante el Acuerdo de Charaña, firmado el 8 de febrero de 1975. Ambos países restablecieron sus relaciones diplomáticas interrumpidas desde el año 1962. No obstante, el acuerdo no logró avanzar debido a las exigencias adicionales del Perú bajo el mandato del dictador Francisco Morales Bermúdez, de modo que Banzer decidió nuevamente romper las relaciones el 17 de marzo de 1978. Entre el 1 y el 6 de abril de 1987, el Papa Juan Pablo II visitó el país en medio de un multitudinario y agradecido recibimiento. El Papa, contrario a la dictadura de Augusto Pinochet, se reunió con el mandatario y este consiguió que ambos aparecieran juntos en público, pese a la petición expresa del Papa de que esto no ocurriese. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue creado en el año 1983 en el paralelo con un creciente movimiento social opositor a la dictadura de Pinochet. Este grupo paramilitar contó con el apoyo del régimen de Fidel Castro, quien le proporcionó un cuantioso arsenal, el cual fue descubierto y requisado por las Fuerzas Armadas el 6 de agosto de 1986. Un mes después, el 7 de septiembre, mientras Augusto Pinochet regresaba de su comitiva a Santiago desde su casa en el Melocotón, en el Cajón del Maipo, fue atacado con un lanzacohetes y ametralladoras por un grupo de frentistas. En un ataque organizado conocido como Operación Siglo XX, Pinochet, el objetivo único del ataque, logró salir prácticamente ileso, pero murieron 5 escoltas y 11 resultaron heridos.
En marzo del año 2013, el diputado comunista Guillermo Taylor declaró ser el autor intelectual del atentado. En respuesta, Pinochet declaró un estado de sitio. Durante esa noche, la CNI mató a 4 opositores, entre ellos el periodista José Carrasco Tapia. La Policía de Investigaciones, por su parte, detuvo a varios líderes opositores para mantenerlos protegidos, entre ellos el futuro presidente Ricardo Lagos Escobar. De los 18 frentistas que participaron en el atentado, solo Mauricio Hernández Norambuena fue apresado varios años más tarde y por otras razones entre el 15 y el 16 de junio de 1987. La CNI ejecutó la llamada Operación Albania, también conocida como la Matanza de Corpus Christi, en la cual fueron asesinados 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. De acuerdo con lo estipulado en la Constitución de 1980, en el año 1989 debía elegirse un nuevo mandatario para el país. El candidato no podía ser Augusto Pinochet a menos que contara con la aprobación de la ciudadanía. A través de un plebiscito solicitado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, con este fin se llamó al plebiscito nacional de 1988 para decidir si Augusto Pinochet podía ser elegido como presidente de la República por un nuevo periodo de 8 años, hasta diciembre de 1997. El proceso de votación, según lo estipulado en 1985 por el Tribunal Constitucional, esta vez estaría regulado por el Tribunal Calificador de Elecciones y no por el Poder Ejecutivo, como había sido el caso de 2 plebiscitos anteriores, el de 1978 y el de 1980. Si bien los medios de comunicación oficiales estaban mayormente controlados por la dictadura militar, se estableció una franja electoral televisada de 15 minutos diarios de duración, lo que fueron aprovechados exitosamente por la coalición del no a Pinochet. El plebiscito se realizó el 5 de octubre de 1988, oportunidad en que resultó ganadora la opción no, con un 55,99% de los votos contra un 44,01% para la opción sí. Pese a la existencia de documentos desclasificados que declaran que Augusto Pinochet tuvo intenciones de realizar un autogolpe para mantenerse en el poder, su derrota fue reconocida por los oficialistas. Al año siguiente, exactamente el 14 de diciembre de 1989, se plebiscitaron reformas de la Constitución y se llevaron a cabo los primeros comicios presidenciales luego de 16 años de dictadura. Los candidatos presidenciales fueron el demócrata cristiano Patricio Aylwin, en representación de la Concertación de Partidos por la Democracia, el exministro Hernán Bucci, candidato de la derecha, y Francisco Javier Errázuriz, independiente de centro. Triunfó en las urnas Patricio Aylwin, quien fue investido el 11 de marzo de 1990. Simultáneamente se efectuaron elecciones parlamentarias, oportunidad en que se escogieron a 120 diputados y 38 senadores, a lo que agregaron 9 senadores designados, iniciándose así el periodo de transición a la democracia. Gracias a las deposiciones transitorias de la Constitución de 1980, luego de dejar el poder gubernamentalmente, Augusto Pinochet pudo continuar otros 8 años más como comandante en jefe del ejército, participando en las paradas militares de 1990 a 1997. Durante los primeros años de dictadura se había aprobado la ley amnistía, por medio de la cual se culpaba a cualquier militar acusado de violaciones a los derechos humanos por hechos que ocurrieron entre 1973 y 1978.
En respuesta a lo anterior, el entonces presidente Patricio Aylwin optó por una manera de proceder que se conoció como Doctrina Aylwin, la cual en su momento fue rechazada por políticos e importantes medios de comunicación asociados a la derecha, tales como el periódico El Mercurio. En abril de 1990, un mes después de asumir su cargo presidencial, Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la que fue presidida por el ex senador radical Raúl T. Rettig, quien se dedicó a investigar los numerosos casos de violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura. De este modo, independientemente de lo que muchos acusados no pudiesen ser juzgados por sus crímenes, los resultados salieron a la luz en el llamado Informe Rettig, el 8 de febrero de 1991. Gracias a estas investigaciones, años más tarde se pudo condenar a ex miembros de la DINA tales como Manuel Contreras y Pedro Espinosa, así como algunos responsables del caso Degollados y la Operación Albania, ambos sucesos ocurridos en fechas posteriores al periodo de amnistía. Durante sus años restantes como comandante en jefe, Augusto Pinochet mantuvo pésimas relaciones con el ministro de Defensa, Patricio Rojas, pero se entendió muy bien con el secretario general de Gobierno, Enrique Correa Ríos. A partir del periodo de transición a la democracia, Augusto Pinochet debió enfrentar numerosas querellas por violaciones a los derechos humanos, así como acusaciones de corrupción. Deja el mando del ejército de Chile. Estas palabras mostradas a través de esta foto, siendo el soldado más activo, más antiguo del mundo, Augusto Pinochet pasó a retiro como comandante en jefe el 10 de marzo de 1998, en un discurso en el que dirigió palabras hacia el país, su cónyuge y al ejército, concluyendo así una carrera militar de 65 años, de los cuales casi 25 fueron al mando de la institución. En esa fecha le entregó el mando a Ricardo Izurieta, militar de 55 años, que fue anteriormente subsecretario de Guerra en el año 1989 y 1990 y gobernador de la provincia de Malleco entre 1984 y 1986, a quien, a diferencia de otros jefes militares de la época, no enfrentaba juicios por violaciones a los derechos humanos. Al día siguiente de dejar el mando del ejército, se incorporó al Senado, luego de jurar como el primer senador vitalicio de la historia de Chile, designado en condición de expresidente de la República y en medio de protestas de sus opositores nacionales e internacionales. Desde entonces, en general, se mantuvo al margen de la política activa y no participó mayormente en el Congreso. Su actuación más destacada durante su periodo parlamentario fue el acuerdo con el presidente del Senado, Andrés Saldívar, para eliminar el día 11 de septiembre como feriado legal, Día de la Liberación Nacional, y reemplazó por el Día de la Unidad Nacional. En el año 1999, en el Senado, Augusto Pinochet ingresó al Comité de Senadores Institucional 1 y la Comisión Permanente de Defensa Nacional, con ocasión del Día de la Unidad Nacional, y el 4 de septiembre del año 2000 dirigió un mensaje a Chile a través de una de sus nietas. En el saludo reiteró su llamado a dejar atrás las divisiones y dolores del ayer. En la sección del caso de la malversación de fondos públicos, involucra directamente a la familia de Augusto Pinochet y sus cercanos, y es un ejemplo claro de la corrupción y los negocios irregulares durante la dictadura militar en Chile entre 1973 y 1990. Estos hechos reflejan cómo ciertos miembros círculo íntimo de Pinochet aprovecharon su influencia política y conexiones con el régimen para enriquecerse mediante la práctica corrupta y malversación de los recursos del Estado. Uno de los personajes claves en este tramado es Julio Ponce Lerú, yerno de Augusto Pinochet, quien fue colocado en posición de poder dentro de empresas estatales como Corfo y Sokimich.
Sociedad Química y Minera de Chile, logrando beneficios personales. Al mismo tiempo practicaba en la Comisión de Venta de Activos, encargada de vender empresas estatales, generando un claro conflicto de interés. Posteriormente se convertiría en una figura dominante en el mercado mundial del litio. Lucía Iriart, esposa de Pinochet, también estuvo involucrada en negocios cuestionables a través de la administración de SEMA Chile, una fundación que recibió terrenos de la Junta Militar y recursos del Estado, pero que utilizó estos bienes para fines personales y comerciales, que lo derivó en investigaciones y críticas por malversación. Uno de los casos más notables fue el de los Pinocheques, que involucró directamente a Augusto Pinochet Iriart, hijo mayor del dictador mandatario, quien utilizó la compra y venta de empresas con contratos del ejército para enriquecerse ilícitamente. Cuando el caso salió a la luz pública, el régimen utilizó presión militar para evitar que se iniciaran investigaciones judiciales, generando incidentes como el Boinazo de 1993, que fue una demostración de fuerza militar para intimidar al gobierno democrático de Patricio Aylwin y evitar sanciones legales. Este caso y otros similares demuestran cómo la corrupción y la malversación de fondos estuvieron presentes durante la dictadura de Augusto Pinochet, aprovechando los recursos del Estado para beneficios personal y protegiendo a los implicados mediante la presión militar y la impunidad institucional. Uno de los casos que también marcó fue el caso del Banco Ries. Fue un hito importante que reveló el alcance de la fortuna oculta de Augusto Pinochet y generó serias dudas sobre el origen de su riqueza. En julio del año 2004, el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos utilizó la Ley Patriota. Descubrió que Augusto Pinochet había mantenido cuentas secretas en el Banco Ries desde 1994. La investigación mostró que el dictador chileno tenía al menos 125 cuentas bancarias con una fortuna acumulada estimada de $27 millones, muchos de estos fondos abiertos después de que el magistrado español Baltasar Garzón, quien voy a hablar más adelante, ordenara la congelación internacional de sus bienes en 1998. La revelación de estas cuentas bancarias marcó el inicio de una nueva serie de investigaciones en Chile sobre la posible malversación de fondos públicos y lavado de dinero por parte de Pinochet. Una semana después del informe del Senado estadounidense, el Consejo de Defensa de Estado presentó una querella contra el exdictador por estos delitos. El caso fue inicialmente investigado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Sergio Muñoz, quien avanzó en la tramitación hasta el año 2005, momento el que tomó el caso del magistrado Carlos Cerda. Cerda ordenó detención y allanamiento contra la familia Pinochet y varios de sus colaboradores cercanos, incluyendo a su antiguo albacea, Oscar Aitken, quien fue un personaje clave en la gestión de la fortuna de Augusto Pinochet Ugarte. Sin embargo, Aitken no pudo ser localizado y más tarde se otorgó la libertad provisional a todos los procesados, incluyendo al propio Pinochet. Finalmente, el caso fue cerrado en agosto del año 2013 por el ministro en visita, Manuel Valderrama, sin que se procesara a ningún miembro de la familia Pinochet, aunque las investigaciones revelaron que el desvío de grandes sumas de dinero público y la utilización de redes financieras internacionales para ocultar fondos, las sanciones judiciales no llegaron a materializarse. Este episodio dejó en evidencia la falta de responsabilidad judicial y política en torno a la fortuna de Pinochet y sus orígenes ilegales. El involucramiento de la dictadura de Augusto Pinochet en redes de tráfico y contrabando es otro capítulo oscuro que ilustra los crímenes cometidos durante su régimen. Estos casos de tráfico de armas, contrabando de bienes y presuntos vínculos con el narcotráfico demuestran la impunidad con la que operaban los altos mandos militares y los allegados al régimen militar, beneficiándose ilegalmente mientras utilizaban recursos y redes del Estado. Uno de los casos más notorios fue el tráfico de armas a Croacia en el año 1991.
a pesar de las sanciones impuestas por la ONU a Croacia, que había logrado su independencia de Yugoslavia en medio de la guerra de los Balcanes. El ejército chileno, bajo las órdenes de Augusto Pinochet, intentó enviar un cargamento de 11,5 toneladas de armas valoradas en $3 millones para la época. Este cargamento fue descubierto en Budapest por las autoridades húngaras y que estaba etiquetado falsamente como ayuda humanitaria, destinada a Sri Lanka. A raíz de este contrabando, el coronel Gerardo Huber, que había sido citado a declarar, fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas, con evidencias de un asesinato que fue encubierto inicialmente como un suicidio. El caso se mantuvo abierto por más de 20 años, revelando las profundas conexiones de la dictadura con redes de tráfico de armas y actos ilícitos. A pesar de las condenas de algunos involucrados en el año 2012, estos recibieron beneficios penitenciarios, lo que evitó que cumplieran penas de prisión. Otro episodio relevante fue el contrabando de bienes de lujo por parte de altos mandos de la Fuerza Aérea de Chile, la FACH. Durante la dictadura se descubrió que bajo el pretexto de importar pertrechos militares, oficiales chilenos evadían impuestos al ingresar artículos personales de lujo, como muebles, licores, botes y artículos deportivos. Este esquema fue denunciado en 1997 como revelando cómo los oficiales utilizaban recursos públicos para sus propios beneficios, eludiendo tanto impuestos en Chile como en Estados Unidos. El escándalo provocó la renuncia del general implicado, aunque nuevamente no hubo consecuencias penales significativas. Además, en el año 2006, el exdirector de la DINA, Manuel Contreras, quien estaba encarcelado por violaciones a los derechos humanos, acusó a Augusto Pinochet de estar involucrado en el narcotráfico. Contreras declaró que Pinochet había utilizado un complejo químico del ejército en Talagante, operado por el químico Eugenio Berríos, para producir cocaína, según las afirmaciones. El narcotraficante sirio Moser Alcázar se encargaba de distribuir la droga en Estados Unidos y otros países. Contreras aseguró que parte de la fortuna de Augusto Pinochet Ugarte, que no podía ser justificada, provenía del narcotráfico, y que varios de sus hijos estaban involucrados en estos negocios desde la década de 1980. Aunque su hijo, Marco Antonio Pinochet, desmintió estas acusaciones, el testimonio de Manuel Contreras planteó serias dudas sobre el origen de los fondos de la familia Pinochet. Estos episodios de contrabando, tráfico de armas y narcotráfico subrayan cómo la dictadura de Augusto Pinochet no solo estuvo marcada por las violaciones a los derechos humanos, sino también por redes de corrupción y actividades delictivas a nivel internacional. La impunidad con la que actuaron los altos mandos militares y los cercanos a Pinochet dejaron un legado de corrupción sistemática aquí en Chile. La vida de Augusto Pinochet a Ecuador en noviembre de 1997 generó un significativo movimiento de resistencia por parte de sectores políticos, artísticos e intelectuales ecuatorianos que buscaban justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura chilena. En esa ocasión, un grupo de figuras prominentes del país presentó una acción penal ante la Corte Suprema de Ecuador contra Augusto Pinochet por la desaparición y asesinato de 4 ciudadanos ecuatorianos: Sócrates Ponce, Freddy Torres, Felipe Campos y José Félix García, tras el golpe militar de 1973 en Chile. Entre los querellantes se encontraban personalidades de renombre como el pintor Osvaldo Guayasamín y el escritor Jorge Enrique Adón, el expresidente de Ecuador Rodrigo Borja Ceballos, el ex vicepresidente León Roldós Aguilera y líderes de derechos humanos como Juan de Dios Parra y Alexis Ponce. También participaron Julio César Trujillo y Ernesto López Freire.
ex jueces de Tribunal de Garantías Constitucionales, quienes respaldaron la querella por un esfuerzo de que Augusto Pinochet fuera sometido a la justicia por crímenes de lesa humanidad, bajo el argumento de que tales delitos no perciben según convenios internacionales suscritos por Ecuador. Sin embargo, la acción penal fue desestimada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana. El argumento utilizado fue que Augusto Pinochet no se encontraba bajo arresto en territorio ecuatoriano en el momento de la demanda. Aunque los querellantes habían incluido una solicitud de arraigo en su presentación, además la Corte señaló que Ecuador no tenía jurisdicción para juzgar a un comandante militar extranjero por hechos ocurridos en otro país. Este razonamiento fue cuestionado por los querellantes, quienes alegaron que el Código Penal ecuatoriano no prohibía el procesamiento de militares extranjeros que estuvieran de paso por el país y que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. El intento de llevar a Augusto Pinochet a juicio en Ecuador fue significativo porque reflejó un esfuerzo internacional por buscar justicia para las víctimas de las dictaduras en América Latina. En un contexto donde las instituciones judiciales de varios países aún eran reacias a juzgar crímenes de derechos humanos cometidos por militares. Sin embargo, mientras la demanda fue rechazada, los militares ecuatorianos, que habían recibido apoyo logístico y armamentístico de Chile durante el conflicto del CENEPA con Perú en 1995, homenajearon a Pinochet con condecoraciones que lo evidenció la compleja relación entre los sectores militares y civiles ecuatorianos respecto al dictador chileno. El 21 de septiembre de 1998, Augusto Pinochet viajó con uno de sus nietos a Londres para realizarse una operación de hernia discal lumbar. El 10 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional de España, en aquel entonces, Baltasar Garzón, dictó una orden de detención en su contra por presunta implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura. La detención se efectuó durante la medianoche del 16 de octubre por agentes del Scotland Yard que ingresaron a la clínica privada London Clinic, donde Pinochet se encontraba internado. Ante las presiones del gobierno chileno para su repatriación, 3 organizaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional, informaron a la policía inglesa acerca del caso del británico William Buzir, desaparecido forzosamente en Chile en 1975 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Una semana después de su detención, el juez Baltasar Garzón dictó una orden de embargo de sus posibles cuentas bancarias en Suiza, Luxemburgo y otros países, en la que no se consideraría un centenar de millonarias cuentas secretas que se revelarían 6 años más tarde en Estados Unidos. Producto de las investigaciones del caso Riggs, el 29 de octubre, Pinochet fue trasladado a un exclusivo hospital psiquiátrico al norte de Londres, bajo custodia policial, y los días siguientes se fueron sumando nuevas denuncias de familiares de asesinatos y detenidos desaparecidos, entre ellos Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, quienes comparecieron ante la Cámara de los Lores. A la petición de extradición del gobierno español se sumaron el gobierno suizo, que entabló una nueva orden de detención por la desaparición en 1977 de Alexis Jacquard, y la del gobierno francés, que denunció secuestros y torturas por medio del juez Roger Leroy. Pinochet compareció por primera vez ante el tribunal británico el 11 de diciembre de 1998. El 24 de marzo del año siguiente, el Comité de la Cámara de los Lores decidió que solo podía ser extraditado por acusaciones de delitos de tortura y conspiración de tortura cometidos después del 8 de diciembre de 1988. El 8 de octubre, el tribunal de Bow Street, liderado por el juez Ronald Bartley, aprobó su extradición a España por tales delitos, reanudándose las presiones desde Chile para su expatriación, esta vez abogando por la mala salud de Augusto Pinochet.
Finalmente, el 2 de marzo del año 2000, el ministro del Interior, Jacques Straub, decidió liberar a Augusto Pinochet, declarando que, a juzgar de sus recientes exámenes médicos, no estaba en condiciones de ser juzgado. Ese mismo día, Pinochet tomó un avión de la FACH de regreso a Chile, siendo recibido por entonces comandante en jefe Ricardo Izurieta y unos 6.000 adherentes. Durante toda la detención de Augusto Pinochet en el extranjero, tanto Tony Blair, el primer ministro del Reino Unido, como la Santa Sede optaron por mantener al margen, dejando el caso a la justicia. Sin embargo, un alto dignatario de la Santa Sede pidió su liberación con el argumento de mantener la estabilidad de Chile. El gobierno chileno presionó durante todo el proceso para que Augusto Pinochet fuese extraditado a su país, aduciendo razones humanitarias. Y el hecho de que el senador vitalicio poseía inmunidad diplomática, una vez ajustada mayoría del Senado chileno, rechazó oficialmente su detención. Y el presidente en aquel entonces, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, llegó a convocar al Consejo de Seguridad Nacional y rechazar las peticiones fiscalizadoras del juez Garzón. Entre las pocas figuras públicas que apoyaron a Pinochet en el extranjero destacaron el expresidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, y Margaret Thatcher, quien reveló en dicha ocasión que el ex general había cooperado con Inglaterra durante la Guerra de las Malvinas. Por contraparte, los gobiernos de Alemania, España, Suiza, Francia y Bélgica, así como el Comité de la ONU contra la Tortura y diversas organizaciones de derechos humanos lideradas por Amnistía Internacional, rechazaron la inmunidad diplomática de Pinochet y aprobaron su procesamiento. A 3 días de su retorno a Santiago, el 6 de marzo del año 2000, a las 10:25 am, donde fue trasladado con un gran contingente de seguridad hasta el hospital militar, el juez chileno Juan Guzmán Tapia pidió el desafuero parlamentario de Augusto Pinochet, el cual fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 5 de junio y ratificado el 18 de agosto de aquel mismo año por la Corte Suprema. Debido a las fundadas sospechas de su responsabilidad en la Caravana de la Muerte, dirigida por Sergio Arellano Stark, parlamentarios de la contraderecha, alcaldes de la Alianza por Chile y senadores institucionales, llegaron hasta su casa a visitarlo. Y al día siguiente de que fuera desaforado, el 1 de diciembre, Augusto Pinochet fue procesado por 18 secuestros calificados y 57 asesinatos, pero ese mismo mes fue anulado mediante un recurso de amparo. Al mes siguiente, Augusto Pinochet fue interrogado y quedado bajo detención preventiva en su domicilio en la comuna de La Dehesa, la comuna de La Dehesa, acá en la región metropolitana Chile, para las personas que son del extranjero. Paralelamente a lo anterior, se le diagnosticó demencia vascular subcortical de grado moderado. El 12 de marzo del año 2001, Juan Guzmán le concedió libertad bajo fianza previo pago de 2 millones de pesos, pero acusando principalmente por problemas de salud. Durante los meses siguientes no fue posible realizarle el trámite necesario para la afiliación penal. El arresto de la jueza argentina María Servini Cubria por la relación de Pinochet con el asesinato de Carlos Prats y su esposa, y Estados Unidos reveló miles de documentos desclasificados de la CIA relacionados con operaciones en Chile durante la dictadura militar. Augusto Pinochet volvió a aparecer públicamente el 16 de junio de ese año al asistir al funeral de su amigo personal, el teniente general Humberto Gordon, quien fuera director de la CNI. El declive de Augusto Pinochet en los últimos años de su vida estuvo marcado por un creciente número de procesos judiciales y controversias, particularmente en torno a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante su dictadura. El 1 de julio del año 2001, Augusto Pinochet fue ingresado de urgencia al hospital militar. Y poco después, el 8 de julio, el caso en su contra fue sobreseído temporalmente por razones de salud, argumentando problemas mentales. Finalmente, el 4 de julio del año 2002,
fue sobreseído definitivamente. Ese mismo día anunció su renuncia al escaño vitalicio en el Senado, lo que resultó de la presión política que enfrentaba desde diversos sectores. La renuncia fue presentada en una carta entregada al cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, quien a su vez la hizo llegar al presidente del Senado, Andrés Saldívar. Este evento causó controversia, pues a pesar de su dimisión, Augusto Pinochet mantuvo su fuero parlamentario y los privilegios asociados, como la dieta parlamentaria, gracias al estatuto de expresidente establecido durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. En cuanto a su estado de salud, en marzo del año 2003 fue sometido a una cirugía para cambiar la batería de su marcapasos y en agosto de aquel mismo año apareció públicamente en el funeral del hijo de un senador pro-UDI. Ese septiembre, en el 30 aniversario del golpe de Estado, entregó su banda presidencial a la Fundación Augusto Pinochet en una ceremonia simbólica. En el año 2003, en una entrevista televisada, defendió su dictadura afirmando que no tenía nada de qué arrepentirse y que no había cometido asesinatos. Además, sostuvo que su intervención militar evitó que Chile se convirtiera en una nueva Cuba. A pesar de su sobrecimiento por demencia en el año 2002, los casos judiciales contra él no cesaron. En mayo del año 2004, la Corte de Apelaciones revocó su sobreseimiento y en agosto la Corte Suprema ratificó esta decisión, lo que permitió que el juez Juan Guzmán Tapia lo procesara por las violaciones a los derechos humanos en el contexto de la Operación Cóndor. A partir del año 2005, Augusto Pinochet quedó bajo arresto domiciliario. Aunque posteriormente fue liberado bajo fianza, los procesos en su contra continuaron, como el caso Rix, donde se congelaron algunas de sus cuentas bancarias. Entre el año 2005 y el año 2006, Augusto Pinochet perdió su inmunidad parlamentaria en varias ocasiones, lo que permitió que fuera procesado por distintos casos como la desaparición del sacerdote Antonio Nido Mengual y las torturas cometidas en el centro de detención Villa Grimaldi. El 3 de diciembre del año 2006, una semana después de haber celebrado su cumpleaños con su familia, Augusto Pinochet fue ingresado de urgencia en el Hospital Militar de Santiago tras sufrir un infarto agudo al miocardio y presentar insuficiencia cardíaca y un edema pulmonar. Fue sometido a un bypass, pero su condición empeoró. El 10 de diciembre, día en que su esposa, Lucía Iriart, cumplía 84 años, Pinochet sufrió una descompensación cardíaca y repentina y falleció a las 14:15 horas a la edad de 91 años de edad. Sus últimas palabras, según su familia, fueron dirigidas a su esposa. La noticia del fallecimiento se difundió rápidamente. Horas después, parlamentarios de Pinochet se congregaron en la Plaza Baquedano y más tarde en la Escuela Militar de Las Condes, mientras sus detractores celebraban en las calles de Santiago, en especial en la Alameda Bernardo Higgins y frente al Palacio de la Moneda, generando enfrentamientos que debieron ser controlados por carabineros. El féretro de Augusto Pinochet fue trasladado a la escuela militar en un coche fúnebre del Hogar de Cristo y allí se instaló en una capilla ardiente. A pesar de las tensiones, el gobierno de Michelle Bachelet, quien había sido víctima de torturas durante la dictadura, tomó la decisión de no otorgarle un funeral de Estado, ya que Pinochet no fue un presidente elegido democráticamente. En su lugar se le rindieron honores fúnebres como excomandante en jefe del ejército. No se declaró un día de duelo nacional, pero se autorizó que las banderas de los cuarteles militares ordenaran a media asta y que la bandera chilena cubriera su ataúd. La única autoridad gubernamental presente en el funeral fue la ministra de Defensa Nacional, Vivian Blanlot, quien fue agredida por algunos de los adherentes de Pinochet que asistieron al evento. En el velatorio de Augusto Pinochet celebrado en la Escuela Militar, fue un evento que reunió aproximadamente a 60.000 personas, muchas de ellas partidarios del exdictador. Entre los asistentes estuvo Francisco Cuadrado Prats, nieto del general Carlos Prats, que había mencionado anteriormente que fue asesinado por órdenes de Augusto Pinochet en Buenos Aires. Como acto de repudio, el nieto de Carlos Prats, Francisco Cuadrado Prats,
escupió sobre el féretro del ex dictador simbolizando su protesta en memoria de su abuelo. El funeral, llevado a cabo el 12 de diciembre del año 2006, congregó a más de 50.000 personas en un ambiente de tensión. Durante la ceremonia, el nieto de Augusto Pinochet Molina, entonces capitán del ejército, pronunció un discurso no autorizado en apoyo al régimen de su abuelo, lo que provocó su baja de la institución militar. La presencia de jóvenes neonazis también generó controversia en el acto fúnebre. En España, los seguidores del dictador Francisco Franco también rindieron homenaje a Pinochet, incluyendo la asistencia de Antonio Tejero, el militar que dirigió el fallido golpe de Estado de 1981. Augusto Pinochet fue cremado para evitar la profanación de su cuerpo y sus cenizas fueron llevadas en un helicóptero a la parcela Los Boldos, la casa de verano de la familia ubicada en Concón. Su viuda Lucía Iriart solicitó que sus cenizas fueran depositadas en la escuela militar, pero el ejército, a través del entonces comandante en jefe Óscar Izurieta Ferrer, rechazó esta petición, al igual que la propuesta de sus hijos de guardar las cenizas en la catedral castrense o en una unidad militar. Al momento de su fallecimiento, Pinochet enfrentaba más de 400 querellas por violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de tortura, desapariciones forzadas, apropiación de niños y asesinatos de sacerdotes y periodistas extranjeros, muchas de ellas interpuestas por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y por diversos estados extranjeros. El testamento de Pinochet fue abierto en el año 2012, revelando que su fortuna sería repatriada entre su esposa, hijos y nietos, con un 54% destinado a Lucía Iriart, un 41,5% a los hijos y un 12,5% a los nietos. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado estimaba que los 26 millones de dólares que componían la fortuna de Augusto Pinochet, solo 2 millones tenían justificación contable. En el 2014, la CDE exigió a los familiares de Pinochet aclarar si aceptarían o no la herencia. Queridos y estimados míos, curiositos, hasta aquí llegamos con la segunda y última parte de la biografía de Augusto Pinochet. Ustedes saben perfectamente que yo, ante todo, siempre doy una opinión con respecto al personaje o algún acontecimiento histórico. Como este es un tema tan relevante y controversial hasta el día de hoy, creo que esta vez cada uno de nosotros vamos a tener nuestra opinión independientemente de la que yo dé o no. Fue un tema bastante interesante de averiguar y un tema bastante que lo he escuchado prácticamente toda mi vida durante estos 37 años, casi 38, y que voy a seguir escuchando tal vez hasta los últimos días de mi vida. Cada persona tiene el derecho a tener su opinión. En esto último digo que no me arrepiento de tener la caja de comentarios cerrada y que cada uno tendrá el derecho de su opinión, pero los hechos que están acá son factos, son hechos que se comprobaron a través de la prensa, así que cada persona tendrá su opinión y su forma de ver la historia, sobre todo con este personaje tan polémicamente hablando, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Espero que pese a todo esta biografía les haya gustado mucho y a los que no es entendible el porqué. Así que sin nada más que agregar y sin nada más que redundar, nos estaríamos viendo en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!